Nos vamos nuevamente a las calles de Córdoba. Gracias Andrés y Silvina, ubicados aquí en Ciudad Universitaria, en el pabellón España, donde funciona la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y aquí nos encontramos con la gente que trabaja junto al CONICET en investigación. La profesora María José Magliano ha estado trabajando sobre un trabajo muy interesante referido a la pobreza, relacionado con el informe de la UCA que se dio a conocer, pero también referido a los comedores. María José, ¿de cuándo viene este trabajo? Buen día. Buenos días. Bueno, este trabajo tiene ya unos años, en realidad es un proyecto de largo aliento de 5 años, que se realizó en el marco del CONICET, en el Centro de Investigación y Estudios sobre Cultura y Sociedad, que también es de doble dependencia, CONICET y Universidad Nacional de Córdoba. Y el objetivo era analizar las condiciones, la calidad de vida de las poblaciones sociosegregadas en Córdoba. Y una expresión de digamos, estos datos que arroja la UCA del aumento de la pobreza tiene que ver también con la expansión de los comedores comunitarios en nuestra ciudad, que es donde nosotros focalizamos la investigación. Ahora los comedores están en el ojo de la tormenta, de la crítica, de la reducción del gasto, los comedores ilegales, que en realidad ustedes han observado esto en algún momento de la investigación. Bueno, no, nosotras trabajamos, digo nosotras porque éramos casi todas mujeres, trabajamos con los comedores que efectivamente existen y, digamos, toda la parte de estos comedores fantasmas nosotras no podemos dar fe. Acá en la ciudad de Córdoba nosotros trabajamos con espacios, organizaciones sociocomunitarias que vienen trabajando desde hace mucho tiempo tratando de bueno, ofrecer alimento a la población que no tiene para comer, digamos. Ese es el objetivo principal. Y ahí hay algunas cuestiones que me parece que es interesante, digamos, visibilizar o problematizar de las cosas que se están diciendo que tienen mucho más que ver con el sentido común, pero que en la práctica, cuando uno observa lo que pasa en estos espacios, bueno, la situación es bastante distinta. En principio hay una heterogeneidad de las realidades de los comedores. O sea, son todos diferentes. Son distintos y en algunos llega la ayuda directa del Estado, ya sea municipal, provincial, nacional, a través de ayuda directa o a través de políticas sociales, pero hay muchos otros que no, que se autogestionan a través de las ayudas de los propios vecinos mínimas para el sostenimiento o de particulares que donan, lo cual en contextos de crisis eso se vuelve un problema mayor por la inestabilidad que esto genera. Hablemos de la crisis. Ustedes comenzaron a hacer este informe, este relevamiento ya hace varios años, post pandemia. ¿Cuándo comenzó? Nosotros comenzamos en el contexto de la post-pandemia, 2021 y sobre todo 2022, y digamos, nos encontramos con un panorama en realidad poco alentador en ese punto, porque las cifras daban cuenta de una multiplicación y casi triplicación de los comedores en Córdoba, y no solamente digamos, el aumento del número de comedores, sino el aumento del número de asistentes a esos comedores. Y ahí también es importante dar cuenta de esto. Primero, en general, los comedores se abren para dar respuesta alimentaria a la población infantil de los barrios, que es como el primer objetivo. Lo que sucede es que en contextos de crisis se amplía esa población y no solamente abarca a la población infantil, sino a los adultos mayores y a población en edad económicamente activa. Es decir, es un universo muy heterogéneo de personas que se acercan a esos comedores para comer, digamos, para alimentarse. Volvió el país a funcionar después de la pandemia, pero la crisis se mantuvo, la triplicación aquella de los comedores se mantuvo en el tiempo, hasta estos tiempos. Sí, en realidad lo que nosotros pudimos ver es que había un sostenimiento de ese aumento del número de asistentes que surge en el contexto de la pandemia. Es decir, no es un fenómeno estrictamente de estos meses. En estos meses, evidentemente, se puede haber profundizado claramente porque hay una intensificación de la crisis, pero no son fenómenos estrictamente novedosos. Es decir, muchos de los comedores que con los que nosotras trabajamos habían sido creados en el contexto de la crisis del 2001 y con mayor intensidad y menor intensidad, porque hubo años en donde no eran tan demandados sus servicios, pero siempre se sostuvieron. Y lo cual, digamos, desde mi perspectiva habla de dos cuestiones. Primero, que efectivamente hay una pobreza que es difícil de transformar en términos estructurales. Y hay otra cuestión, que es un dato relevante que también poco se habla, que tiene que ver con una suerte de continuidad generacional de las familias que se alimentan en comedores comunitarios. Es decir,
mujeres adultas que se alimentaron de niñas cuando eran chicos y chicas en comedores comunitarios, y esa reproducción generacional me parece que habla de otro dato que también es necesario poner sobre la mesa, que tiene que ver con que en Argentina las posibilidades de movilidad social ascendente y de romper con esa reproducción de la pobreza son cada vez más difíciles. Gracias, María José. De nada. Un trabajo que realiza el CONICET, la investigación, la Universidad Nacional de Córdoba y los sectores sociosegregados que van mucho más profundo calando en la sociedad, debajo de la pobreza y hasta, podríamos decir, bien dentro de la indigencia. ¿Por qué? Y porque no tienen para comer. Muchos comedores son gestionados a través del Estado, pero muchísimos son autogestionados. Una realidad que se vive en la Argentina y que parece no tener visos de solución, al menos no en el mediano plazo.